Muy bien, hermanos. Vamos a continuar. Hemos cumplido con actividades propias de la congregación. Mañana se vence ya el pago de la luz, pero gracias a Dios, Dios ha sido fiel y siempre nos provee. Descansamos en eso. Y aclaraba algo el hermano Marcos que es importante de aclarar en esta iglesia, que debemos servir a Jehová con alegría. Y cuando es obligado ya no hay alegría. Deja de ser una relación con Dios para convertirse en una religión. Religión es cuando te avasallan y te obligan. Tienes que ser santo. No, hay que ministrar el Espíritu Santo para que podamos vivir en santidad. No quiere ir a la escuelita, dice. Gloria a Dios. ¿Cuántos se recuerdan cuando dejamos las primeras veces a nuestros críos en el kinder? Y se oía, íbamos una cuadra y papá, mamá. Y gloria a Dios, hermano, porque esta es una iglesia familiar y siempre les he pedido con amor y con todo respeto que no nos descontrolemos por llanto de los niños y decir es que es una iglesia, deben guardar silencio. Sí, hermano. Cuando el Señor predicaba era muy fuerte porque estaba todo el pueblo. No había grupos de jóvenes, no había grupo de mujeres, no había varones esforzados y valientes, guerreros y empoderados y mujeres empoderadas. Si vienes llegando a esta congregación, me preguntan, pastor, ¿no hay culto de jóvenes? Le digo, no por la experiencia que tenemos. Sí, yo inicié mi carrera ministerial siendo pastor de jóvenes. Lo disfruté, me gocé, amo mucho a los niños, a los jóvenes, me gustan los jóvenes. Son muy positivos la mayoría. Pero me enfrentaba yo con el problema que el domingo preguntaba yo por ellos y me decían los papás, no, dice que ya vinieron a su culto ayer, sábado. Y luego, como estuve algunos años de pastor de jóvenes, me enfrenté con la disyuntiva que ya no tenía yo prédicas para jóvenes. Ya les había yo predicado una y otra vez a David contra Goliat y Sansón y todo. Yo me martirizaba, Dios, dame algo para que les predique. Y Dios en su misericordia, diga conmigo, Dios es misericordioso, ¿no? Y a nosotros se nos manda a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Dice en Santiago, porque juicio sin misericordia se hará aquel que haga juicio sin misericordia. La misericordia de Dios es muy importante, se maneja como el amor, la compasión, y de eso vamos a hacer énfasis hoy en nuestro estudio. Es por la misericordia de Dios que usted y yo estamos aquí. Más alta que los cielos, dice, es su misericordia. Y Dios en su misericordia, Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo le dije, Padre, ya no tengo que predicar a los jóvenes. Y el Señor en su infinita misericordia me dice, predícales igual, los jóvenes pecan igual. Y luego ya en mi pensamiento humano digo, yo creo que los jóvenes pecan más que nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque nosotros somos más santos que ellos. No, porque nosotros ya tenemos menos fuerzas que ellos, hermano. Ya nosotros decimos, no, ya, hasta ahí. ¿Por qué? Porque te redarguyó el espíritu. No, es que ya me cansé, estoy viejito. ¿Y los jóvenes qué? Esos pecan hoy. ¿Se acuerda cuando éramos jóvenes? Nos levantábamos y volvíamos a buscarlo. Nos olvidábamos del dolor, del amoratado de los ojos, de las quebraduras de cabeza, las vergüenzas, todo, y volvíamos a buscarlo porque éramos jóvenes. Así que cuando el Señor me mostró en su misericordia que yo les predicara igual. Hermanos, por lo regular entre semana, ya cuando empezamos a entrar con adolescentes, ya no los vemos, hermano. Que ya van a la escuela, que ya van a la universidad, que tarea, que trabajo. El caso es que ya ni al cine quieren ir con nosotros. De hecho, ya no existe la ida al cine, pero... y llegas a la iglesia y todo se fragmenta. ¿Cuándo es que podemos ver a nuestros jóvenes? ¿Y cuándo podemos influir a nuestros jóvenes? Es en el culto general. ¿O usted vio que el Señor
llegaban las mamás y querían presentar a los niños, y los apóstoles no entendían, y ellos como guardaespaldas: no molesten al Señor. No, dice el Señor: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que yo le pido que seamos como nuestro Señor, seamos pacientes, seamos misericordiosos, seamos amorosos, hermano, con los niños. Cuando te llora ahí en el oído, ¡pua!, dice: aleluya, gloria a Dios, porque estás probando que si en verdad tienes la paciencia, fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esto es por aquellos que recién se incorporan a nuestra congregación. Llegando una familia, hoy no los veo, pero me preguntaron: pastor, ¿cuándo es el culto de jóvenes? Le digo: tenemos culto vespertino, martes 10 de la mañana, matutino, de 10 a 1 aproximadamente es el culto de comunión y enseñanza, y los jueves tenemos culto vespertino, y los domingos el culto general, pero siempre nosotros no hacemos diferencia. Ahora, por cuestión de doctrina, salen los niños con las maestras que ya tienen su programa y que ellas saben que deben instruir al niño. No le entretenemos, se le dice la palabra, porque la palabra está y es viva y eficaz. Amén. Muy bien. Vamos entonces, hemos aprendido que Dios es el que produce que escuchemos, y Dios hace que abramos el entendimiento. Y ya la parte que a nosotros nos corresponde es la perseverancia. Lo aprendimos en una de las clases de la parábola del sembrador, cuando dice que la tierra, hablando del tipo de creyente que da fruto, y de ese no dan todos frutos al 100, unos dan al 30, otros al 70 y unos al 100. Pero de los 4 solo una clase de personas da fruto. ¿Y quiénes son? Dice: los que oyen y entienden. Los que no dan fruto son los que oyen pero no entienden, o ni oyen ni entienden. Entonces no pueden hacer la obra que Dios demanda. Pero me llamó la atención en Lucas que dice: los que dieron fruto son los que oyen y entienden y dan fruto con su perseverancia. ¿Qué es lo que separa? O sea, oír y entender es de parte de Dios, es la soberanía de Dios. Dice que Dios produce el querer como el hacer, pero la perseverancia, por eso en la Biblia versión LBLA, la Biblia de las Américas, dice así: y dan fruto con su perseverancia. Más claro, o sea, la parte que a mí me corresponde, Dios en la elección, Él es soberano. Dios nos eligió, nos escogió a nosotros, no pudimos hacer nada, porque ¿qué hiciste tú el día que Dios te llamó, el día que Dios te escogió? No pudiste hacer nada. Yo digo un tanto sarcásticamente: ¿qué hice yo cuando Dios me alcanzó? Yo solo puse el muerto. Porque no es que yo busqué a Dios, no, son vocablos, pero realmente no tienen fundamento. No hay ni uno, Romanos capítulo 3, que busque a Dios. Todos nos descarriamos como ovejas al matadero, mas Dios lo entregó a Él por nosotros. Entonces nosotros no podemos hacer nada, hermano. Bienaventurado el que tú escogieres. ¿Salmo qué? 64 o 65, verso 4. Por ahí está así. Dice: y el que tú escogieres y atrajeres a ti. Así que el soberano Dios te escogió. Pero ahora, ¿cuál es tu parte? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? Debemos estar alerta, porque de eso es que nos va a pedir cuenta a los que ya somos salvos. Ya el juicio no va a ser para infierno o vida eterna, no, el juicio va a ser para premiación. Y es uno de los temas doctrinales que a veces poco tratamos, porque sabemos que la iglesia no es interesada, que sirve a Dios, pero sí habla, hermano, de coronas, de premios, de honra, que va a suceder allá en el cielo. Pero a veces no creemos ni que hay cielo y vida eterna. Ya hablar de coronas no, y esa es una superfe.
Muy bien, vamos entonces a continuar. Y conforme lo que hemos estado hablando, ayúdeme a pedirle a Dios que nos dé, que abra nuestros oídos, que nos dé capacidad de entender y que nos dé fuerza para continuar, hermano. La lucha es ardua, es difícil, pero confiemos en que Dios es misericordioso. Aleluya. Padre, aquí estamos una vez más por tu gracia y reconocemos, bendito Señor, que es por tu misericordia, que es mejor que la vida, Señor. Gracias, muchísimas gracias por tus favores inmerecidos, Señor, porque sabemos por nuestra conciencia, por el Espíritu, por las noticias, que miles y miles mueren cada día, Señor, y cada día se frustran las ilusiones, los sueños, las esperanzas de miles. Pero tú nos tienes de pie, a pesar de todo, a pesar de nosotros mismos, de nuestra rebelión, de nuestra inconformidad, tú tienes misericordia de nosotros. Gracias, Padre, te pedimos, Señor, que nos hagas oír, nos hagas entender y que sea tu Espíritu el que preserve nuestra fe. No queremos desviarnos, no queremos, Señor, caer, socavarnos, Dios, sino que cada día vayamos así como va la luz del día, que va en aumento hasta que el día y la luz es perfecta. Te suplicamos, Señor, que entre tanto que todavía no vamos y no llegas tú por nosotros, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, revestidos de toda la armadura, fortalecidos en el poder y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, y estar, Señor, preparados para resistir el día malo, porque hay días malos, Padre, pero tú estás con nosotros, tú extiendes tu misericordia. Sé pues este tiempo, Señor, que vamos a meditar en tu palabra. Dame gracia para enseñar, y a tu pueblo, a tu iglesia, a los que nos visitan, dale gracia para entender, Señor, y después que en nuestro análisis comprobamos, Padre, que esta es tu palabra y esta es tu voluntad, nos dispongamos a ponerla por obra, porque tú nos has mostrado con dos figuras, el constructor diligente y el constructor negligente, y tú dices al terminar el sermón de la montaña que tú comparas al que oye y hace tu palabra, lo comparas con un constructor diligente y que edifica su casa sobre la roca, y venga lo que venga, jamás la derribará. Pero comparas también al hombre, al constructor negligente, que es el que oye tu palabra y no la hace. Y dices, Padre, que es como construir sobre arena, que cuando vengan las lluvias, crezcan los ríos y el viento azote sobre esa casa, caerá y será grande su ruina, porque está edificada sobre la arena. Ayúdanos, Padre, a no ser torpes, sino a ser diligentes, con entusiasmo, con alegría, a servirte, Padre. No con obligación, no con sufrimiento, sino con un entendimiento que nos haga entender que somos dichosos, muy bienaventurados, cuando nos esforcemos también con lo que tú nos has dado para hacer lo que tú nos mandas a hacer, diferencia en este mundo, ser como la sal, ser como la luz, Padre, para preservar que la corrosión, que la corrupción no avance, y para que puedan ver tu verdad a través de la luz de tu palabra y el ejemplo que nos mandas a hacer. Perdónanos, Señor, por todo mal testimonio que hemos dado. Te suplicamos, Señor, extiendas tu misericordia para nuestras vidas, así como nosotros, Señor, extendemos nuestra misericordia para con nuestros hermanos. Que sea de provecho, hermanos, y que Dios te bendiga mucho. Amén. Vamos pues el jueves vimos la primera parte de Sal y Luz, lo que leyó nuestro hermano José,
las bienaventuranzas, ¿sí? Muy feliz, muy bendecido aquel que Dios lo califica con estas bienaventuranzas. Porque el hombre, el propósito, busca la felicidad. ¿Por qué? Porque Dios lo creó para vivir en un estado de completa felicidad. Imagínense qué lugar más pleno, más completo que el huerto del Edén. Todo. Y aún el hombre buscó más y cayó en la tentación de la serpiente, del tentador. Y eso es nuestra batalla, hermano. Muchas veces el ser humano tiene un matrimonio hermoso que mucha gente lo ve de fuera y dice, wow, qué bonita familia. Pero luego a veces uno de los cónyuges está buscando ser más feliz y entonces busca a otra persona, y esa es la historia de las desgracias matrimoniales. El hombre siempre quiere más. Me baso en la Escritura, que el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. Siempre queremos más. Y la Escritura, la ley real, el Señor Jesucristo nos dice que el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Entonces debemos tener cuidado, hermano, y estar contento con lo que tenemos. Aleluya. El que mucho tiene, mucho sufre, hermano. El que tiene lo necesario no tiene tanta angustia. Muy bien. Entonces hablamos el jueves y vamos a dar rápidamente una repetición breve, una introducción para poder entender, ¿sí? Dice Mateo 4:23, le doy lectura. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Estuvimos hablando que esto es el contexto inmediato. Recuerde que esta regla básica es contexto inmediato y contexto lejano, o sea, toda la Biblia. No debe haber discordancia entre la exégesis de un texto y lo que le rodea. Recuerde que el contexto es lo que está antes y después del texto, pero no debe haber discrepancia con el contexto general, porque es el mismo autor, sea el Antiguo Testamento o sea el Nuevo Testamento, no hay discordancia. Trae una sinfonía desde el Antiguo Testamento. Ya hemos visto en las enseñanzas anteriores que introduce el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el prólogo del Antiguo Testamento? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cuál es la introducción, el prolegómeno del Nuevo Testamento? ¿Qué estamos estudiando? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, falta uno. Hechos de los Apóstoles. Así como hay la introducción, el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, si usted no medita en el Pentateuco, usted no va a entender el porqué de todo el Antiguo Testamento. Si usted no comienza a entender, por eso como principio de año nosotros determinamos volver a la introducción del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. Penta, 5 primeros libros, Antiguo Testamento, y 5 primeros libros, Nuevo Testamento. Porque si usted entra en la Biblia a Romanos, usted no va a saber, bueno, ¿y este Pablo de dónde salió? ¿Y este Jesús, el Cristo, el Kyrios, de dónde es? ¿Por qué? ¿Qué introduce el Antiguo Testamento? Dios es Señor, Dios es dueño, en el principio creó. Y luego en el Nuevo Testamento, Él es el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Viene la introducción. ¿Por qué Dios
es autoridad. Supongamos que no sabemos nada. ¿Por qué le tengo que obedecer a Dios? Porque Él es dueño por creación. O sea, no porque lo compró. O sea, esto es mío, ¿por qué? Porque yo lo hice. Pero los materiales para hacerlo, no, yo hice ex nihilo, de la nada. Así que de Jehová es la tierra y su plenitud. Por eso la Biblia es autoritativa, hermano. La Biblia no es sugerencia. Nosotros los pastores no mandamos, los maestros, los líderes, entendámoslos porque a veces nos malentienden. No mandamos. Nosotros estamos en el modo indicativo. Yo les digo, miren, esto es el texto, contexto, lo más que puedo explicarles, y después de ahí les doy el modo imperativo. Esta es la orden mía para todos. ¿Y quiénes tienen que ser los primeros en poner el ejemplo? Los maestros. Por eso dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis doble condenación. Sí, cuando dice aquel amigo, no, doble. Vas a recibir, pero doble condenación. Aquellos que decimos que ya sabemos y que hacemos juicio sin misericordia, así se hará juicio sin misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué merecíamos nosotros? Juicio sin misericordia, pero Dios, que es grande en misericordia, nos dio misericordia y es lo que Él manda. Ok. Vimos entonces en la introducción de este estudio y estamos en el Sermón del Monte o el Sermón Real, que es Mateo 5, 6 y 7. En el 5 inicia que Jesús, viendo la multitud, se apartó, subió al monte y le dijo, todos síganme. No, solo sus discípulos le siguieron. Los demás se quedaron allí esperando. Y Él llega y les habla a sus discípulos. Pero el Señor vino porque ya había una iglesia. Ya habían líderes del clero, eclesiásticos. Cuando Cristo llega, ya estaba el templo, ya había iglesias. Por eso estudiamos de que Él vino. Primero dice que a los 8 días fue circuncidado. Y allí, cuando Jesús llega, dice, se cumplió lo que Dios le dio a Moisés, que sería para Jehová todo varón que abriese la matriz. Todo varón que abre la matriz es de Jehová. Todo primogénito de varón es para Jehová. ¿Dónde se cumplió esa profecía de Éxodo? En Cristo Jesús. ¿Qué es lo que cuando Él vino como el primogénito? Él es apartado para Jehová. ¿Sí me explico? Después de ahí, Él a los 13 años, Él contendía con los sacerdotes, escribas y fariseos, y ellos se admiraban, se asombraban de la sabiduría del joven. Él vino revisando. Luego, cuando ya comienza su ministerio, Él hace un atado de cuerdas y barre el templo, hermano. Pero cuando ya Él se manifiesta, entonces Él les señala abiertamente y les dice en Mateo 23, fariseo hipócrita. Wow. O sea que ya se levantó abiertamente. Primero estaba así soterradamente y Jesús le dijo, porque Él conoce la mente, y le dice a los escribas y fariseos, dice, y ustedes quieren matarme. Y ellos ofendieron y le dicen, samaritano eres, demonio tienes, ¿quién te quiere matar? ¿El Señor se equivocó? No, ellos lo mataron. Ellos fueron los que asusaron, los actores intelectuales, los que movieron todo para llevar al Señor a la cruz. El Señor no se equivoca, Él es el que conoce el corazón. Nosotros no debemos juzgar según las apariencias, se lo dice el Señor Jesús, porque lo acusaron de que Él echaba fuera demonios porque Él tenía pacto con Belcebú. Y Él les dijo, ustedes juzgan mal, porque juzgan con las apariencias. Hermano, el único que conoce el corazón es Dios. Vemos a los hermanos, a veces los vemos cabizbajos, a veces tú y yo no sabemos, hermano, lo que ellos están pasando. Así que no juzguemos por las apariencias,
sino que juzguemos con justo juicio. Eso lo vimos en Mateo 7, donde dice, no juzguéis. ¿Por fin debemos juzgar o no? Sí, pero nosotros no tenemos la autoridad jurídica para yo decirle a un hermano, y tú te vas a ir al infierno. No. Yo debo juzgar para analizar, para hacer un discernimiento espiritual. Pero yo no puedo juzgarlo porque el único que ve el corazón y las intenciones de cada corazón, el pensamiento secreto de cada mente es Dios. Ok, vimos eso. Entonces, Cristo llega y Él, al dar su sermón, la ley real que viene quitando todas las añadiduras de los ancianos y sacerdotes, Él pues en la cirugía se lleva todo lo que estaba mal y ellos se ofendieron, ¿sí? Pero, ¿qué me llama la atención y que vimos a partir del jueves pasado y el martes de comunión? Que dice que el Señor comienza su ministerio, Juan el Bautista viene antes que él, el precursor, y Juan el Bautista viene proclamando arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo dice reino de los cielos y en Lucas y Marcos dice reino de Dios. ¿Son diferentes? No. Es que Mateo está escrito puramente a la mente hebrea, judía. Y el judío, para ellos nombrar Dios le daba cierto cringe, dicen los muchachos por ahí. Entonces él le puso el reino de los cielos. Marcos y Lucas, que era más para el pueblo gentil, ellos lo llaman el reino de Dios. No hay diferencia. Cuando usted lea reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo. ¿Sí? Ok. Pero dice que Juan el Bautista llegó proclamando. Ahora nuestro Señor, antes de proclamar, ¿qué hacía? Antes de proclamar el Señor, ¿qué hacía? Léalo ahí. Dice que Él vino... Están resaltados en rojo. Enseñando. ¿Dónde enseñaba el Señor Jesús? ¿Qué es una sinagoga? La iglesia, la asamblea. Así es su nombre. Una asamblea. O sea que el pueblo llegaba a la sinagoga, puros, no solo hebreos, eran judíos convertidos, que eran judaizantes, que exigían la circuncisión, guardar los días, guardar las fiestas, guardar tipos de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor enseñaba, ¿en dónde? En las iglesias de ellos. ¿Y qué hacía por las calles? Proclamaba. Donde el Señor sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Se da cuenta cómo nos ubica cuando volvemos al principio? Pero hoy día, ¿qué se ha hecho en las iglesias? Ahí se hace ¿qué? Permítame, por favor, una expresión sarcástica para que se pueda expresar. Usted llega a un autolavado y ahí le dicen, ¿qué servicio quiere? Quiero lavado, aspirado, pulido, sopleteado, engrasado. O sea, ahora en los templos se quiere, por el tema de lo inmediato y lo instantáneo, se quiere hacer todo en el templo. Se quiere enseñar, que se enseña poquito. Y después de ahí, arrepentidos. Y luego después de ahí, ¿qué quieren hacer? Sanar a todos los enfermos y echar fuera a todos los demonios. Y eso es una cosa terrible en las iglesias. ¿Qué es lo que se hace en una iglesia? Indicativo, enseñar. Para que usted, la iglesia, salga y alumbre y sea sal. Es una enseñanza muy práctica, muy sencilla, muy simple, pero no simplista, hermano. Es una enseñanza clara. Porque el Señor a sus discípulos, a su iglesia, no les hace parábolas para confundirlos. Y cuando Él hablaba parábolas delante de sus discípulos, luego aparte, ¿qué? Se las explicaba. O sea, el Señor no busca confundirnos, hermanos. El Señor nos da señal clara, dirección clara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en las iglesias, hermano? Enseñar. Usted viene a aprender para que luego en su diario vivir afuera, por el amor de Dios,
proclame el evangelio. ¿Qué tiene que proclamarle a la gente? No a los que ya son hermanos. No, ya no le predique a los que tienen iglesia. Eso está mal. Ni empiece a poner en mal al pastor. No, es que mi pastor le hace así. ¿Tu pastor cómo le hace? No, ya ves, mi pastor es mejor. No, mi pastor levanta la mano y todos se caen. O sea, parecemos niños compitiendo, que mi hermano grande y mi papá, y tiene un carrote, y tiene una camionetota, y tiene caballos, y tiene pistola. Somos niños espirituales. No, hermano, si alguien ya sabe, ¿qué nos enseñó el Señor? Valga la redundancia. No deis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos, porque las van a pisotear y se van a volver contra ti y te van a despedazar. Aquel que ya oyó Biblia, ya. Y si es de otra congregación, de otra denominación, ya. ¿Dónde lo aprendemos? El Señor enviaba de 2 en 2. ¿Y qué decía? En la casa donde le reciban, allí la paz que ustedes traen, esa paz llegará a esa casa. Pero donde no los reciban, dice, no solo no los reciben a ustedes, sino al que los envió. ¿Sí? Si alguien no los recibe, dice, sacúdanse y continúen a donde los reciban. Hermano, es que el que no quiere, no quiere. No obligue a nadie, solo oremos por la misericordia de Dios. Pero no estemos metiéndonos en la labor de otro, donde ya otro está trabajando. Eso está mal, es pecado. ¿Sí? No confundamos y estemos comparando. Eso está mal, hermano. Tenemos nosotros que ir con los que nunca han oído. A ellos hay que proclamarles. Entonces, una cosa es enseñar, se diferencia, y otra cosa es proclamar. Enseñar tiene que ver con la doctrina. Proclamar tiene que ver con predicarles el evangelio. Yo voy y veo a una persona, lo discierno, que está amargado, que no tiene esperanza, que está atrapado por adicciones. Entonces yo voy y le voy a predicar ¿qué? La buena nueva. El evangelio es Cristo. Pero ¿qué debo yo de saber? Que esta persona hace lo malo porque nació malo. Somos pecadores. En Adán todos morimos. El pecado entró por un hombre. Esta doctrina es la cabeza federal. O sea, en Adán, él es representante de toda la raza humana. En ese momento y hasta el final. Todos en Adán fallamos. Pero yo, ¿qué culpa tengo? Todos en Adán fallamos. ¿Sí? Pero ¿cuál es la buena nueva? Que la cabeza federal dice, así como el pecado y la muerte entró por un hombre, así que por un hombre también. Ese es el evangelio y usted tiene que aprenderlo. No tiene que ir a decirle, mira, ve a mi iglesia y tu matrimonio se va a componer. No predique iglesia, predique el evangelio de Jesucristo. Y decirle, tu problema no es la ira, tu problema no es la codicia, tu problema no es la lujuria, tu problema se llama pecado. Y el que viene y venció el pecado y nos hace más que vencedores se llama Jesús de Nazaret. Eso es proclamar y decirle, arrepiéntete, porque si tú rechazas a Jesús, Él viene y todo ojo le verá. Y entonces cuando Él venga y tú lo rechazaste, como cantábamos, Él viene por mí. Y decía yo ese día, ¿viene por mí o contra mí? Porque eso, Él viene y todo ojo le verá. Pero ¿vamos a huir de su presencia cuando Él venga o vamos a decir, gloria a Dios? Se acabó la muerte, la enfermedad, la esclavitud. Él viene y nos va a llevar y moraremos y reinaremos con Él. Entonces, yo tengo que enseñar en la iglesia, hermano, porque ese es el modelo de Cristo. Y tengo que hacer evangelismo, ¿dónde? Ahí en tu trabajo, donde vas, con tus clientes, con tus compañeros de trabajo. Allí hay que hacer proclamación del evangelio. ¿Y qué más dice que hacía el Señor Jesús? Enseñaba, proclamaba y sanaba. Ahí está, hay que sanar. ¿En la iglesia? No. Ahora, ¿sanar solo tiene que ver con lo físico? No.
Cuando nosotros nos convertimos al Señor, fuimos libres de toda enfermedad. Por sus llagas fuimos sanados. Pero hay gente que se aferra y dice, no, es que las señales en tu iglesia sanan. Pues a veces, pero seguro es que Él nos dio sanidad eterna. ¿Cuándo vamos a ser sanos? Dice, es que por sus llagas fuimos, y hasta te dicen, ¿en qué tiempo está? Tiempo pasado, ya fuimos, declárate sano. Y dice uno, ya me declaré sano 20.555 veces, y voy con los análisis y me dicen, no, hay que hacer esto, hacer el otro. Entonces es que te falta fe. Y ahí está, hermano, la ignorancia patinando. ¿De qué habla que Él nos sanó? Amado, no podremos estar en la vida eterna con enfermedad. ¿Por qué enfermamos? Por un hombre entró el pecado y la paga del pecado es muerte. Nos hacemos viejitos, unos más que otros, pero nos hacemos viejitos y vamos a entrar en una carencia normal de la edad. Ya nuestro caminar ya no va a ser el mismo. Nuestro organismo ya va a empezar a fenecer. Ya pierde uno el oído. Ahí lo dice en Eclesiastés poéticamente, cuando dice, antes que te florezca el almendro. Dice uno, ¿y qué es eso? Y ya cuando estás estudiando, las flores del almendro son blancas, hermano. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces, ¿por qué envejecemos, enfermamos y morimos? ¿Por qué? Porque esa es la prueba que hay pecado en nuestro ADN. ¿Ya entendió? Entonces, ¿cuándo va a ser quitada la enfermedad que nos lleva a la muerte? En la resurrección. Entonces ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor. ¿Por qué es que no tenemos esa sanidad ahora? Porque estamos en pecado. Usted es cristiano, pero hay pecado en nuestros miembros. Romanos capítulo 7. ¿Sí se oye? Y aquel que te diga, es que la sanidad, le digo, ok, ora por uno y sana, y que en esa edad que fue sanado, rejuvenezca un poco, pero ya no muera. No, es que entonces no entiendes. Y eso se le llama ignorancia. Y mi pueblo fue destruido porque le faltó. Y mucha gente se decepciona de Dios porque dice, oye, es que se enfermó mi familiar y a veces fallece. ¿Y dónde está pues el poder de Dios? Hermano, el poder de Dios no es aquí. No es para 70, 80, 90 años. ¿Cuántos entienden? Es por la eternidad. El problema es que todo lo queremos aquí y ahora. Muy bien, esto es enseñanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la iglesia, hermano? Lo que estamos haciendo, enseñar. ¿O me pongo a echar fuera demonios aquí? Se supone que el que ya es propiedad de Cristo es morada del Espíritu Santo. Use la lógica. Si alguien es propiedad del Espíritu Santo, no puede tener dos dueños ni dos habitantes. ¿Sí entendemos? O te habita el Espíritu de Dios o te habita el espíritu de Belcebú, los demonios. Dios es santo, no puede estar en un mismo cuerpo con Satanás. Así que esos que digan, es que la liberación de demonios es afuera, hermano. Ya lo he enseñado. Cuando el Señor cuando tú vayas por la calle y prediques, ahí nos vas a dar testimonio qué sucede en una casa cuando llegas a predicar el evangelio. Brincan los endemoniados, hermano. Pero imagínate que en la iglesia tengamos cada domingo un brincadero de demonios, entonces algo está mal. No hemos nacido de nuevo. Eso está bien cuando no tiene uno clara la doctrina. Pero ¿cuántos entendemos? ¿Quién es más claro el ejemplo? Dice el Señor que debemos de imitarlo a Él. ¿Y Él qué hacía en las iglesias? Enseñaba. ¿Y en las calles y en las plazas qué hacía? Proclamaba. ¿Cuántos entienden? Y allí se nos va a presentar ¿qué? Temas de enfermos, temas de endemoniados. Y cuando hablamos de sanar, esta ya lo di en la clase pasada. ¿Cómo sanamos? Me pongo como ejemplo para no agredir a nadie. Yo era adicto. Cuando Cristo llega a mi vida, ¿qué pasó con esa enfermedad? Porque los de Alcohólicos Anónimos se ofenden y dicen, no, es que no nos llames borrachos, somos enfermos alcohólicos. Bueno, a mí Dios me sanó de la enfermedad del alcoholismo y drogadicción. Entonces, Dios sana. ¡Wow! Sana el Señor. Pero, ¿ya no voy a morir? Sí, voy a morir.
Entonces hay gente que es sanada, pero en un determinado tiempo ¿qué? Muere. Y cuando hay una campaña que estaban de moda, se llenaba y eran cultos grandotes, como yo digo. No iba gente a oír el evangelio, era un culto grandote entre todas las iglesias, hermano. Pero eso ya dimos la clase pasada. Y por eso yo cuando predico en la iglesia yo enseño y hablo esa palabra a propósito. Esa clase ya la di. No, pastor, pero usted tiene que predicar, sacudirnos. Las señales son para los incrédulos. ¿Cuántos oyen eso? Las señales son para los incrédulos porque ellos necesitan ver como Santo Tomás. Hermano, usted necesita ver. Véase en el espejo y como dice David en el Salmo, acuérdate de cómo era tu vida. ¿Te parece que hay poder ahí, hermano? Repito, no quiero ofender a nadie, pero yo sí sé en el basurero que estaba mi vida. Y ahora me glorío en el Señor. No que no tenga problemas, tengo hasta para dar y prestar, pero ya no soy esclavo del pecado. Ok, entonces sí nos alumbra eso, hermanos, que él que hacía en las iglesias, enseñaba. ¿Y qué hacía por las calles y por las plazas? Predicaba el evangelio y allí él fluía en su poder. Usted cuando ha predicado en algún lugar, usted ahí ve cómo realmente se manifiestan los demonios, cómo hay sanidad, pero es para que una familia o un grupo grande sean alcanzados, hermano. Sí, a mí me tocó una experiencia en casa de una familia, fui, le compartí a uno, hizo un culto porque Dios lo alcanzó y eran como 60 de ellos. ¿Dónde están los Pérez? Como 60 en un culto. Pero fumaban, estaban unos con cerveza y dos señoras que estaban ahí, decían, bueno, ¿y qué les hace ese hombre que lloran? Y salieron, estaban tomando y jugando cartas. Y ahí el Señor se manifestó y muchos de ellos fueron alcanzados. Y ya después en la iglesia, ¿qué hacemos? Les enseñamos en qué deben depositar su fe. Ok. Entonces, esto dio como resultado el enseñar, el proclamar las buenas nuevas y hacer señales. Esto redundó en que multitudes le seguían. Es donde entra ya Mateo capítulo 5. Dice, y cuando vio las multitudes, subió al monte. Ok. Entonces, esta es la triada que aprendemos: enseñar, proclamar y sanar. Aleluya. ¿Cuántos han sido sanados, hermano? ¿O sigues esclavo y atado al pecado? No. Luchamos, pero ya no somos esclavos. Se repite en Mateo capítulo 9, versículo 35. Le doy lectura. Y Jesús, ¿se da cuenta? Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga. O sea, la Biblia no dice enseñando, no, enseñando en las iglesias específicamente. De ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿En dónde? Hacia afuera. ¿Ves la separación? Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia de Cristo? Enseñar, proclamar, y el resultado va a ser la sanidad de muchas personas. Pero Dios no está obligado a sanar. ¿Qué le pasó a Pablo? Estaba enfermo y le rogó 3 veces al Señor que le sanara, y el Señor le dijo, así está bien, Pablo, de eso no vas a morir, bástate mi gracia. Ahora, hay otras posturas que hablan que al irse dando a conocer el evangelio, las señales de sanidades y liberación de demonios va bajando, hermano. ¿Me está oyendo? Pablo el apóstol, que se le desnucó un muchacho cuando estaba él enseñando. Porque ¿qué queremos en las iglesias? Que nos enseñen 15 minutos.
y que después de ahí hagan la proclamación del evangelio y que empiecen a brincar los endemoniados 2 horas y alabanzas 2 horas. Pero vemos aquí que Pablo estaba enseñando y se extendió en su enseñanza al grado que un muchacho estaba en el lugar alto, un muchacho llamado Eutico se sentó en la ventana. Y ya aquí usted se duerme y se recarga en la pared, pero Eutico no sacó cuentas de eso y cabeceando, dice, cayó desde la 2ª planta y murió. Y le dijeron: Pablo, se murió muchacho, se durmió y se desnucó. Pablo bajó, oró por él y Eutico resucitó. Y ante esa situación, lo más probable era que Pablo hubiera dejado de predicar, ¿no? Decir: oye, ya hasta se nos murió uno, ya para, Pablo. No, dice que Pablo siguió predicando hasta el alba. Aquí no se vaya a dormir porque Pablo no está. Sonríe, el Señor le ama. Sí, no me dice: pastor, se murió uno. Pues vele hablando a la funeraria si ya no, y que le ponemos unción, la santa unción y las golondrinas cristianas. Entonces, mis amados, debemos de ser lógicos, analíticos, sabios. Hay un lugar para cada cosa. Hay un lugar para comer, sin celular en la mesa. Pero esa es otra prédica, otra enseñanza. En la recámara no se come, es para descansar. Se apagan todas las luces, nada de que una serie de Netflix hasta amanecer. De vez en cuando se autoriza. Ok, amados. Es importante entonces entender qué se hace en la iglesia. Se da clase para que usted ahora salga y alumbre en este mundo caído. Ese es el tema. Aquí vengo a aprender. Muy bien. Vemos esto, porque quiero hacer énfasis en esto. Vimos el jueves, fue, ¿verdad? La sal y la luz, primera parte. Hablamos de las características y propiedades de la sal. La sal es un preservante, pero ahí, escúchela, se subió a la red, porque si la vuelvo a repetir, no me va a dar ya el tiempo. De por sí voy atrasado ya. ¿Qué dice el verso 36 que está ahí resaltado, hermano? Y viendo las multitudes, tuvo compasión, sinónimo de misericordia. Le dije que íbamos a hacer énfasis en el atributo de Dios, que Dios es misericordioso. ¿Y qué se nos manda a hacer su pueblo? Misericordioso, hermano. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Antes de juzgar, antes de señalar, antes de maldecir, recuerde que estudiamos la regla de oro, que es: los fariseos, ¿cómo enseñaban? No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Pero ellos ya la habían puesto en modo negativo. Y mucha gente se le hace fácil, dice: no, pues yo no me voy a meter con nadie para que nadie se meta conmigo. No. Jesús, el Señor de gloria, llega y dice: lo que quieras que los hombres hagan contigo, así haz tú con ellos. ¿Cómo? Sí. Porque esto es la ley y los profetas. Si usted entiende esto, usted va a poder cumplir la ley, aunque no tenga en su mente los 10 mandamientos. Porque si yo quiero que no sea yo caer en codicia, yo no debo desear lo que tiene mi hermano, porque yo no quiero que deseen lo que yo tengo. ¿Sí me expliqué o me enredé? No hagas a otro. O sea, yo no voy a desear las propiedades de mi hermano, porque no quiero que nadie me esté envidiando. Yo no voy a maldecir a mi prójimo, porque yo no quiero que me maldigan. ¿Sí se da cuenta? Dice: no cometerás adulterio. Yo no voy a desear la mujer de mi prójimo o de cualquiera. ¿Por qué? Porque yo no quiero que estén deseando a mi mujer.
¿Sí me expliqué? Entonces, esto es la ley y los profetas. Ahora, después de que sabemos eso, lo aprendemos en la asamblea. Nosotros aquí venimos a conocer a Dios, su voluntad. Y la voluntad de Dios, dice Él, porque misericordia es lo que quiero. Y que Él nos enseña. Dice que viendo las multitudes tuvo misericordia. No confundir compasión con lástima, Dios no nos perdonó por lástima, Él nos perdonó por misericordia, por amor. No es, bueno, pues ahí le voy a dar 5 pesos porque lo veo que está muy amolado, ten para que te puedas comer unos taquitos. No, eso es lástima, eso es humillación. No, misericordia es upomone, o sea, meterte a la vida del otro hermano, hermana, y empezar a entender, sí, empatía, misericordia, decir, por eso sufre. Sí, tiene un familiar enfermo, lucha con esto. Hay gente que si conociéramos la intimidad de su vida, hermano, le pediríamos perdón a Dios, porque hemos juzgado según las apariencias. Y hay mucha gente que en verdad la lleva difícil, hermano. Y debemos darles misericordia a ellos y darle gracias a Dios porque no nos ha metido a nosotros, hermano, en ese tipo de pruebas. Así que no seamos fáciles para juzgar, mejor seamos sensibles. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia? Enseñar en las iglesias y que la gente, los miembros de la iglesia, sean sal y sean luz allá afuera. Pero cuando el mundo ya se metió a la iglesia, hermano, y cuando la iglesia se ha hecho como el mundo, ya ha perdido toda capacidad de cambiar al mundo. Si somos como el mundo, ¿qué vamos a impactar? Si somos cuentachistes de doble sentido como el mundo, ¿qué van a decir de nosotros? Si no, pues si este no hace diferencia. Si somos como ellos, hacemos las mismas boberías que ellos hacen, ellos nos van a ver y van a decir, ¿y tú eres cristiano? Sí. ¿Y eso qué haces? Eres igual que yo, a veces peores que ellos. No, nosotros tenemos que cuidar el testimonio y no ser causa que hablen mal de nuestro Señor Jesucristo. Dice que hay de aquel que sea causa de vituperio, que haga tropezar. O sea, nosotros debemos entender, hermano, la responsabilidad que tenemos. Mejor si todavía no has nacido de nuevo y no puedes representar el reino de los cielos, ni digas. Es más, ni digas que te congregues en Iquilpan 15. Dile que te congregas allá en la Azcapotzalco. Algunos saben, ¿verdad?, la dirección. Muy bien. Entonces dice la Escritura, viendo las multitudes, amados, ¿qué le falta a la iglesia? Que veamos las multitudes cómo están, hermano. Dice el Señor, porque estaban angustiadas. La gente que no tiene a Cristo, que no tiene la confianza y la esperanza, vive angustiada. Usted y yo no debemos tener ese tipo de angustia, porque dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos saben que Él cuida de nosotros? Si cuida de las aves, dice, cuidará también de Dios, de nosotros. Amado, Dios no es irresponsable. Dios creó el mundo y Él sostiene el mundo. Él no se fue. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y quién sostiene a su iglesia? Él mismo. Nosotros tenemos esperanza, no vivimos como aquellos que no tienen esperanza. Hermanos, el que nos sustentó ayer nos seguirá sustentando. Vemos que está el recibo de la luz y veo, se va mañana, pues no sé de dónde y cómo el Señor siempre envía ayuda. ¿Y cómo debemos crecer nosotros? Hermanos, ¿para qué es voltear y recordar? Para crecer en fe. Usted no crece en fe viendo al futuro, eso te crea ansiedad. ¿Y cómo saldremos? ¿Y cómo pagaremos? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo el otro? ¿Y cómo se va a arreglar este problema? Recuerda, eso es fe. Esperanza es futura, fe es pasada. Hermano, cuando tú vas a acordarte, y yo anduve en esto, hice el otro y Dios me libró. Entonces háblale a tu alma y dile, el que te libró de una manera extraordinaria,
no se ha adormecido, no se le ha debilitado su fuerza. Él es el Todopoderoso, no mengua. Él no te ama más o te ama menos. Él te amó con amor eterno, te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. A su nombre sea la gloria. Amado, Él es misericordia. Él vino porque Jesús vio a la multitud y estaban como angustiados, sin esperanza, sin nada en este mundo. ¿Y qué pasó con el corazón de Dios en Jesús? Se conmovió su corazón. Él lloró por nosotros, por la humanidad. Él no se bajó del Calvario porque Él sabía que era el precio. ¿Y qué tiene que hacer su iglesia, hermano? Mire esos hijos del diablo. Nosotros sí. No, nos vamos a constituir en fariseos, enemigos de Dios. Dios abomina la soberbia religiosa. Y a veces caemos en eso, hermano. No sé usted, pero a veces yo me enojo y dice Dios, acuérdate de dónde te saqué. Y ya me bajo, ya me quito la toga real. Digo, no, si soy por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, hermano. Entonces, ¿qué debemos de tener que hemos olvidado? Ya está la clase. ¿Qué debemos de tener? Misericordia entre nosotros, pero principalmente misericordia para salvación y socorrer al mundo perdido. Porque luego venimos y hacemos cultos gloriosos y ya salimos, hermanos, nos subimos a nuestro cochezote con su climazote, su alabanzota, y vamos a comer a esos lugares bonitotes con clima pero esto ¿cuánto vale? No te estoy preguntando precio, tráeme lo que sea. Y salimos y están allí la gente sufriendo que no tiene ni para tortilla, y tú pasas en tu avioneta y te encierras en tu recamarota con tus climazotes y tus pantallotas y que el mundo ruede. Aleluya, hasta en lenguas hablas. Pero ¿qué pasa con el mundo? Está perdido. Dice Isaías capítulo 1 versículo 6, la condición del hombre. Por eso es que la sal se tiene que aplicar. Dice que es una hinchada y podrida llaga desde la coronilla hasta la planta de sus pies. ¿Qué es el hombre? No necesitas ir con un psicólogo. Es que usted no solo ve Isaías 1:6. Es una hinchada y podrida llaga. Cristo vino, suavizó nuestras heridas, nuestra hinchada y podrida llaga. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Hacer lo mismo ese es el buen samaritano, con mi prójimo. Debo tener paciencia y decirle, mira, yo estaba peor o igual que tú, y Cristo vino a mi vida, y te doy testimonio, Él es real, porque antes de darle un peso, usted le va a dar lo que no tiene precio. Usted fue llamado y ungido para ser testigo de Cristo, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿para qué haga show? Para hacer martureo, de donde viene nuestra palabra mártir. ¿Se sufre por Cristo? Sí. Usted ya no puede responder como antes respondía. Usted tiene que soportar. Cuando hablen mal de usted, cuando le persigan, usted va a ser bienaventurado, porque así perseguían a los profetas que fueron antes de nosotros. Entonces no esperes que el mundo te ame, hermano. El mundo te va a aborrecer. Somos una piedra en el zapato. ¿Qué digo zapato? En el hígado de la gente. Porque ellos conocen a lo que éramos nosotros, pero cuando ven nuestras buenas obras, que las deben de ver, ellos van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos y van a decir verdaderamente hay poder para transformar. Aleluya. Entonces, viendo las multitudes, ¿qué le pide a la iglesia? Que seamos misericordiosos como nuestro Señor. ¿Qué debemos de tener con el mundo, hermano? Al ver a los jóvenes afeminados, las mujeres como varones, al ver a los adictos, no nos cerremos. Porque ¿cuál es el problema? Dice el Señor en Mateo 24, ¿cómo va a estar cada vez más? Dice, y al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está el amor de la iglesia?
Estamos fríos. Vemos la desgracia y decimos, ay no, yo me sigo. Le subo a la alabanza. No, hermano, tenemos que tener. ¿Cuál es el ejemplo? Jesús vio las multitudes y ¿qué tuvo? Compasión de ellos. ¿Qué nos manda a nosotros como iglesia, hermano? Que seas un cristiano exitoso y victorioso, no, que seas un cristiano misericordioso. Que compartas tu pan con el hambriento. Cinco minutos y nos vamos. Voy a ser misericordioso con ustedes. Claro que usted aquí en esta iglesia usted se puede ir cuando tenga que irse, cuando considere. Aquí no obligamos a nadie. Entonces, dijo a sus discípulos, ¿quiénes somos discípulos del Señor Jesús? Queremos ser discípulos. Bueno, Él nos dice entonces, mire, la mies es mucha, pero los obreros pocos. ¿Qué debemos de rogar al dueño de la mies? ¿Que envíe qué? Obreros a su mies. Amado, el trabajo afuera, la necesidad afuera es enorme, que el mismo Señor de gloria al ver las multitudes dijo, en verdad, el trabajo es mucho. Y en las iglesias, hermanos, ¿quién es el que más o menos apunta? Pues el pastor y uno que otro anciano. Y de ahí en fuera los demás, ¿qué es que no han entendido? Solo vienen a la iglesia, se curan y se vuelven a ir. Y toman la iglesia como un hospital de emergencia. No, hermano. Aquí lo que necesitamos es que usted se vuelva un maestro para los de afuera. Alguien que exhorte a los demás con conocimiento. Y no nos importa si vienen a esta congregación o no vienen, quitémonos de eso. Nosotros proclamamos el evangelio. No reclutamos gente, es que ven a mi iglesia porque cuando mi iglesia está llena, ¡ay, qué alegría nos da! No, hermano. Nosotros tenemos que venir a conocer a Dios y darlo a conocer allá afuera. La mies es mucha. Entonces, ¿qué necesitamos? Aprender, entender lo que quiere nuestro Dios, porque es mucha la necesidad. ¿Pero qué quieren? No aquí, porque aquí me he defendido y he enseñado. ¿Qué es lo que quieren? Que el pastor sea el que salga y vaya por todas las casas y sane a todos y saque a todos los demonios. Pues si no soy Jesús, el Señor. ¿Quién tiene que hacer ese trabajo? Voltea que está a tu lado y dile, ese trabajo es tuyo. Usted tiene su círculo social, con ellos usted tiene que hacerlo. No es que voy a llamar al pastor, vas a matar a ese viejo. Él se tiene que dedicar ¿a qué? A la oración, al estudio de la palabra, para que cuando usted venga haya, Pedro, ¿me amas? Alimenta a mis ovejas. Porque si yo me voy de casa en casa, viene usted el domingo a crecer, o el martes, o el jueves, no va a haber palabra. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo que aguante, hermano. En 3 visitas de doctor ya me morí. Y más si me brincan 2, 3 endemoniados ahí, y yo solo, ni para defenderme, hermano. Dejemos la figura de cura de pueblo, punto y aparte. Vamos entonces al título que estamos manejando, un faro, y tomamos la palabra que el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok. ¿A quién les dice nuestro bendito, amado, glorioso Salvador que son la sal y la luz? ¿A todos? Porque luego en las iglesias, ¿qué les dice? Ustedes son la sal y la luz. No. ¿A quiénes se los dice? Estudiemos el contexto. ¿A quiénes se los dice? A los que son pobres en espíritu, a los que lloran por las injusticias, a los humildes, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos.
¿Quién va a tener misericordia por el mundo caído? Los misericordiosos, a quienes les dice que son sal y luz. Pero a nosotros, cuando nos predicaban que éramos más jóvenes, tú eres la sal del mundo, tú eres el que le mete sabor, aleluya, No, hermanos, eso es mentalismo, tiene otro nombre, es show. Nosotros no venimos a darle sabor al mundo. Nosotros, la función de la sal es preservante. Porque el mundo está hecho una hinchada y podrida llaga y la maldad va en aumento. Hemos normalizado el pecado, hermano. Y nadie se espanta, empezando por la iglesia, que debería estar ayunando, gimiendo. Es decir, es que la maldad ha ido en aumento. Y el amor de la iglesia, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le pasa a algo cuando se enfría? Se pone duro. La iglesia ya no ve las multitudes. Dice pues que los que son sal son los que tienen estos medios de gracias que Dios da. Me quedé en misericordiosos. Son sal y luz los del limpio corazón. Son sal y luz los que procuran la paz. Esos son sal y luz. No es que diga, ¿de qué predicó el pastor? Que somos sal y luz. No, si no eres bienaventurado por ser, la primera llave es ¿qué? Pobre en espíritu. ¿Qué significa? Cuando reconoces que tú solo estás quebrado. Es la llave. Cuando Cristo llegó a ti y te predicaron el evangelio por el medio que haya sido, sucedió algo, un punto de quiebre. Reconociste que estabas muerto, que estabas quebrado, que no había para ti esperanza, que estabas muerto en tus delitos y pecados. El Espíritu Santo te redarguye y tú dices, ¿a dónde iré? Esa es la llave para entrar. Y ya dice el Señor, este es el contexto, a todos los que tienen estas virtudes dentro de ellos, usted es la sal y la luz del mundo. Mire la metáfora, sal para preservar y luz en medio de las tinieblas. Pero ¿quiénes son estos? Me voy a ir al último ya por cuestión de tiempo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El que nos llamó de la luz, de las tinieblas a la luz. Dice la profecía, hablando de Jesús, Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres tú la luz? Y él que dijo, no, solo soy la voz de uno que clama en el desierto. La luz vino. Entonces vemos la profecía que debemos ser como luminares en el mundo, así dice la Escritura. Y vimos que en Juan capítulo 3, versículo 16, el Señor dice de él, le está diciendo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Observe, oiga y entienda. Y esta es la condenación, dice Reina Valera. La latinoamericana dice, y este es el juicio. ¿Cuál es el pecado? Que vino Cristo, y Cristo es la luz del mundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Odia la luz y no viene a la luz porque sus acciones van a ser expuestas. Pero el que practica la verdad se goza en la luz porque no tiene nada que ocultar. Si oye, para que sus acciones, al contrario, en la luz de Dios, sean claramente manifestadas a un mundo caído y en tinieblas. Aleluya. Entonces,
terminamos viendo la voluntad de Dios. Aquí cuando Jesús llama a Mateo, se escandalizan los fariseos. Este no se da cuenta que está comiendo con los pecadores, con los cobradores de impuestos. ¿Cuántos se alegran que Jesús nos invitó a su mesa cuando éramos pecadores? Porque Él vino por los pecadores, Él no vino por los sanos. Aleluya. Pero eso es para que entendamos, ese es el evangelio. Pero no es de que venga el cristiano después de 20 años de cristiano y todavía todo maloliente y diga, pero es que Dios ama a los pecadores. No, tú me estás torciendo la escritura. Tan es así que dice que con alguno que llamándose hermano, o sea que adúltero, ladrón, con el tal, ni comas, hermano. Verso 11 dice, y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Esta analogía, esta metáfora es porque los fariseos decían que ellos no tenían pecado, pues eran hijos de Abraham y ellos eran guardadores de la ley de Moisés. ¿Sí se entiende? El que no reconoce que está en pecado cierra la puerta al evangelio. Dice entonces Jesús, verso 13, mas id, ya es imperativo. ¿Qué nos dice Dios? A ti y a mí. Ya esto no es que el pastor te obligó, no, hermano. Cristo el Señor, que es Dios, te dice a ti y a mí en este último punto, iglesia, ve. Porque quizás como ese id, nosotros decimos, ¿eso qué id? ¿Qué significa? Sí sabemos, pero dice el Señor entonces, ve. Te ordena, ve y aprende lo que significa misericordia. ¿Qué? Hágase, Señor, tu voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Misericordia, hermano. ¿Y qué es lo que falta en este? Ay, se me iba a salir decir maldito mundo. En este mundo, hermano. Pero fue con la izquierda, no vale. ¿Qué es lo que falta en este mundo? ¿Cuál es la carencia? Todos contra todos. No, en la iglesia el amor de Dios, no, en la iglesia está pero cuchillo, martillo, bala, todo, hermano. Todos contra todos. ¿Qué esperanza hay para este mundo? Jesús nuestro Señor dice, cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Hermano, la iglesia está moribunda. Nos estamos matando un grupo contra el otro. No es que esos están mal, no es que los otros están mal. Y yo he pecado y he caído en eso. Y yo le he pedido perdón al Señor, porque ¿quién soy para? Debo tener misericordia y enseñar, así dice el Señor. Muy bien. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero sí se entiende, hermano. No es miembros de iglesia que están en pecado y en pecado y en pecado. No es que el Señor vino a llamar a los pecadores, así que pequemos para que la gracia abunde. Le confundieron el mensaje a Pablo. Dice, no, yo no dije eso. Eso es cuando Él te alcanza, que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Hermano, pero ya después de ahí debemos decir, ¿cómo voy a pecar si el alto precio que se pagó por mí? Voy a cuidar con temor y temblor esta salvación. Pero no decir, pequemos para que la gracia abunde. Le confundieron el pecado a Pablo y nos confunden el pecado hoy día. ¿Sí? Dios ama a los pecadores, entonces la lógica es que peca. Atáscate, decían por ahí que hay lodo. No, hermanos. Ese es un silogismo barato, eso no es así. Dios, ¿cómo es lo que dicen? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ay, ¿eso dónde? Son silogismos que... No. ¿Qué va a pasar? ¿Dios va a enviar al infierno al pecado como tal? No. Es al que hace pecado, al que ama pecado, a ese aborrece. La maldición de Jehová está en casa del impío. ¿Quién es el impío? El que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Voy terminando. Ya no le voy a leer todo el contexto, son contextos hermosos. Mateo 12:1. Los fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos comen en el día de reposo? Y bla, 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 bla. Entonces el Señor les dice, ¿no habéis leído en el verso 5? En la ley que en los días de reposo, ojo a esto para los adventistas y los guardadores del reposo,
¿No habéis oído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? ¿Qué significa esto, Señor? ¿Qué es lo que se les manda a los practicantes? No hagas nada, caída de sol del viernes hasta caída de sol del sábado. ¿Pero qué hacían los sacerdotes? Trabajaban, sacrificaban, lavaban el templo, recogían, asaban y comían. ¿Sí se da cuenta? El sacerdote le dice a Jesús, porque lo acusaban que sus discípulos comían y recogían espigas en el día de reposo. Dice, ¿no han visto lo que hacen los sacerdotes en el templo y son sin culpa? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la mañana antes del culto hubo trabajo, hermano. Limpieza, llenar los depósitos de agua, que haya todo, que estén los muchachos de la alabanza, hermano. Ellos no creen que ya tocan cuando usted llegó, no. Ellos ya se pusieron de acuerdo y ellos están, súbale, bájale y todo. Están trabajando. Y si fuera el día de reposo, ellos no tendrían que hacer nada. Entonces, Jesús le dice en el templo, y uno mayor que el templo está aquí. ¡Wow! Enloqueció a los fariseos. Porque él que les dijo, señal no les será dada sino la de Jonás. Y uno mayor que Jonás está aquí. Y uno mayor que David está aquí. Lo dijo él con sus labios. Él se declaró el mayor que el templo. ¿Y qué les dice a los practicantes religiosos? Es que ustedes no entienden que lo que yo quiero es misericordia quiero y no sus sacrificios. Hermano, hay gente que es muy religiosa, aleluya, pero no es misericordiosa. ¿Cuántos ya entendieron la clase de hoy, hermano? ¿Y por qué el Señor pronuncia esto? Porque en el Antiguo Testamento Dios se lo dijo a través del profeta Oseas a Israel. Dice así, venid y volvamos a Jehová. Está alertando a Israel y Judá a que se arrepientan, pero no se arrepienten. Y dice Oseas 6:1, porque Él, viene hablando del sujeto, es Dios, Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. De ahí sabemos que Dios hace la llaga, pero también la cura. ¿Sí? Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará. ¿De qué estaba hablando Oseas? Usted lo sabe. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Proseguiremos en conocerte, porque la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo por el Espíritu Santo. Juan 17. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. Oiga, como la lluvia que se tarda y la lluvia que se adelanta a caer en la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín, una de las tribus? ¿Qué haré de ti, oh Judá, otra tribu? La piedad, la misericordia de ustedes es como nube de la mañana, como la neblina de la mañana, como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Qué le está diciendo a su pueblo? ¿Cómo es su misericordia? Como la neblina. Mi misericordia es como la neblina. ¿Me ves misericordioso en la mañana? Y cuando ya salió el sol, ya me agrié. Ya no le tengo misericordia a nadie, hermano. Soy espejo y me reflejo. Por esta causa, ojo, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio. Aleluya, hermano, y ahora vamos a cantar 2 horas alabanzas al Rey. Él no quiere tu canto. Lo dice el profeta Isaías también. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Misericordia quiero. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia. Y misericordia no es lástima, no es regalarle ahí, no, pues sí, ahora se va a apagar la luz mañana, pobre pastor, sube, más viejo lo veo cada día, ahí está pues. No voy a ir allá al rancho ahí donde venden arracheras y todo eso, ya vamos a sacrificarnos, vamos a comer más barato y vamos a dar para que se pague la luz. No, hermano, Dios quiere amor, ver al otro como Cristo vio
a las multitudes. Y entre esas multitudes, escúchenlo, cuando Jesús vio las multitudes que estaban angustiados, desamparados, sin Dios y sin esperanza, el Eterno te vio a ti y me vio a mí y tuvo de nosotros misericordia. Que la paz de Dios sea con tu vida y que la enseñanza no se desperdicie. Amén. Yo cumplí, usted será responsable de lo que hace con la palabra, hermano. Ante todo, tengamos misericordia, hermano, de los demás. No seamos duros para juzgar, para reprimir. Hagamos juicio con misericordia, dice Santiago, porque juicio sin misericordia se hará al que haga juicio sin misericordia. Tengamos piedad, tengamos amor al prójimo, tengamos el fruto, la misericordia. Dios les bendiga, hermanos.